Hola, bienvenidos. Te quiero contar acerca del estudio bíblico de Daniel, el profeta que vivió en Babilonia y dio un tremendo ejemplo de comportamiento divino frente a naciones extranjeras. Además, tuvo sueños y palabra de Dios respecto a profecías que ya han ocurrido y algunas que se cumplen en estos tiempos de la historia. Solicítalo gratuitamente a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. Siendo diferentes, cada cual es de igual valor para el Padre Celestial. No puedo entender cuando oigo decir que no existe igualdad. ¿Cómo puede ser? Quiero entender si somos hijos de un mismo Padre. Mas siempre Jesús seremos iguales y ante la mirada de Dios no habrá color, lengua ni nación, porque ante Dios seremos iguales en Cristo Jesús. Cada uno es muy especial, aun siendo diferentes. Cada cual es de igual valor para el Padre Celestial. No puedo entender cuando oigo decir que no existe igualdad. ¿Cómo puede ser? Quiero entender si somos hijos del mismo Padre, mas siempre en Jesús seremos iguales y ante la mirada de Dios no habrá color, lengua ni nación, porque ante Dios seremos iguales en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Hola, ¿cómo estás? Para mí es un gusto poder saludarte en esta hora. Y quiero invitarte a que podamos seguir hablando sobre familia. Este capítulo, de manera muy particular, va a hablar acerca de un patrón que es difícil replicar, porque en la Biblia no encontramos un modelo de un esposo correcto. Al parecer todos tuvieron dificultades y no hubo ninguno que pudiese ser alguien que marcara una pauta para nosotros poder seguir o poder emular, pero sí tenemos el mejor ejemplo y vamos a ver algunas características en relación a eso. ¿Te consideras un buen esposo? Yo creo que me considero un esposo bueno, pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice en relación a principios y valores que debemos adquirir
para poder ser aún mejores. ¿Te parece? Vamos a orar. Inclina tu cabeza ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos porque podemos abrir tu palabra y al abrirla queremos encontrar en ella una respuesta ante nuestras inquietudes. Señálanos cuál es el camino a seguir y por sobre todo muéstranos el cómo llegar a ser un buen esposo. Pedimos tu bendición y compañía en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos en la Biblia acerca de un buen esposo o llegar a ser un buen esposo, no hay personajes bíblicos que sirvan de ejemplo, lamentablemente. Muchos hoy en día serían calificados como personas con ciertos problemas de personalidad. Seguramente los hogares bíblicos hoy en día serían calificados como hogares disfuncionales. Sin embargo, dicha tarea nos presenta un desafío y a la vez la Biblia nos muestra cómo sería el ejemplo del mejor esposo. ¿Saben qué? Vamos a tomar como ejemplo a Dios mismo. Dios es un modelo de esposo a seguir. Así que este capítulo de manera muy particular es especialmente dedicado a los esposos. Si usted está ahí como esposa, no olvide mostrárselo a su esposo. Cuéntele que estas son las características que usted como esposa desearía que su esposo llegase a practicar, porque Dios nos muestra a través del libro de Oseas cómo es o qué características debe tener el esposo ideal. Yo quiero contarle que la base para nuestro estudio de hoy se encuentra en el libro de Oseas, en el capítulo 2, en los versos 19 y 20. Y en una versión popular de la Biblia, la versión Dios habla hoy, señala lo siguiente. Dice así: Israel, yo te haré mi esposa para siempre, mi esposa legítima, conforme a la ley, porque te amo entrañablemente, yo te haré mi esposa y te seré fiel, y tú entonces me conocerás como el Señor. Saben que en esta declaración están las características de un real esposo. Por lo menos nosotros podemos ver el modelo que Dios quiere que nosotros podamos seguir. Y se presentan 7 características básicas que un varón debiera mostrar para emular a Dios como esposo. Y para que nosotros podamos entender cuál es el rol del esposo cristiano, debemos analizar cada una de esas características, imitando a Dios como nuestro modelo. Por ejemplo, la primera que se señala es persevera. Y déjame decirte que la Biblia dice, te haré mi esposa para siempre. Cuando el hombre está a punto de contraer matrimonio, tiene que entender que lo que está a punto de realizar es para siempre. Tiene que conocer a su cónyuge, a su esposa. En este caso, tiene que saber cuáles son sus intereses para profundamente ligarse a ella y saber de que quizá hasta que Jesús regrese en las nubes de los cielos, él va a tener que vivir junto a ella. Por ende, no es un amor solamente que está basado en el sentimiento, sino más bien en la razón plena. A pesar de los cambios corporales producto de la edad, él permanecerá para siempre. Persevera ese amor. Ese amor va creciendo en la medida que los años van aumentando y no disminuyen, al contrario que podríamos nosotros pensar. De hecho, la palabra que se repite es siempre. Y esa palabra es una traducción de la expresión hebrea olam. Olam, que significa continuo, significa largo, perdurable, permanecer y perseverar. Así que la fidelidad del que persevera no depende de los cambios corporales que vaya a tener su esposa. Quien acepta ser esposo según los patrones de Dios, déjame decirte que busca consciente e inteligentemente una relación estable y permanente. Así que esta persona se esfuerza y hace todo lo posible para que dicha relación se establezca en el tiempo. Que aquellas diferencias que muchas veces existen en todo matrimonio
aquel esposo que es conforme a lo que Dios desea, al modelo de Dios, ocupa todas sus virtudes para poder y se esfuerza para poder establecer este matrimonio para siempre. Un matrimonio no se puede establecer para siempre sin tomar algunas acciones que impliquen, por ejemplo, tener paciencia, ser honesto, el ser tolerantes y tener un compromiso serio. Sin estas virtudes, el matrimonio no va a permanecer para siempre. Así que finalmente quien decide aceptar este compromiso de casarse con alguien, acepta una relación perdurable por el tiempo, no una relación volátil, sino más bien no es un matrimonio que se hace de la noche a la mañana. Dios decide quedarse a nuestro lado para siempre y opta a ser perseverante. Lo mismo debe hacer el hombre conforme a su cónyuge, a su esposa. Así que el modelo del esposo, conforme a lo que Dios espera, persevera permanentemente en su relación matrimonial. La segunda característica dice que es justo. Esta segunda característica que dice que es justo, y dice así la Biblia, en el versículo 21, capítulo 2 del libro de Oseas, me casaré contigo a precio de justicia. Esa palabra es del hebreo sedek, que significa o se traduce como derecho, equidad, justamente o recto. El compromiso matrimonial implica un pacto justo, implica una consideración especial de parte de ambos para poder realizar el matrimonio y para poder permanecer. No busca salidas fáciles, sino que es algo justo, en equidad. Finalmente, la relación sexual premarital, algo que se está acostumbrando a realizar mucho, y por nuestros jóvenes incluso, eso que está prohibido por Dios. Quiero decirles que no es una salida justa. No es justo aquel que llegó a tener o tiene o pretende tener relaciones antes del matrimonio. No está honrando a su mujer, no es justo. Otra cosa, por ejemplo, las violencias físicas, psicológicas, antes no son actuar en justicia. Por ende, quien obra de manera justa, él nunca agrede, él no fuerza, él no humilla, él no grita. Un esposo que sigue estas conductas seguramente es conforme al modelo de Dios. Al contrario, el que actúa de manera justa, déjame decirte que normalmente es considerado, respeta la voluntad de su esposa, halaga a su esposa y constantemente dialoga con ella para llegar a acuerdos cuando hay diferencias. Quizá nuestra justicia no es la mejor, porque sabemos que está afectada por el pecado. Es por eso que debe haber un código de justicia para poder hacer juicio, y el único que hace juicio es el único justo en el universo, que es Dios. Por ende, nosotros entendemos que esa es una característica de Dios. La segunda es que es justo. La tercera es que es legítimo. La Biblia dice, ahí en el verso 19, te haré mi esposa legítima. La expresión hebreo mishpat tiene que ver o significa orden, precepto, digno, formal. Tiene que ver con los cambios. No se puede formar un matrimonio verdadero sin actuar de manera legítima. Quien se ampara en el derecho demuestra que ama realmente. El que quiere una relación informal en realidad no está amando. Quien no quiere un compromiso finalmente no es serio y sencillamente no es legítimo. Por ende, el amor se demuestra con hechos concretos y el compromiso, la relación formal, es una de ellas. Así que desde el momento en que se colocan de novios, quien pretende ser serio y legítimo es quien se compromete de forma abierta, de forma pública.
No es digno de una mujer estar con un hombre que no la dignifica, que no la respeta. Así que la mujer debe darse a respetar, debe buscar una relación seria y su esposo debe ser el que le ofrezca esta relación legítima y seria. La cuarta característica de este esposo es que ama. Es un esposo amante. Dice, porque te amo entrañablemente, dice la Biblia. Ese amor viene de la expresión hebrea Gesed, que tiene muchos significados. De hecho, significa bondad, piedad, agradecimiento, amor, benevolencia, consuelo, lealtad, misericordia. Finalmente, el esposo que sigue el modelo de Dios es bondadoso, actúa con piedad, tiene una actitud benevolente, porque amar implica ser agradecido. El amor se expresa. Un marido que no expresa amor no merece llamarse esposo. El amor nos exige. Es una respuesta a una acción de respeto, bondad y benignidad. Y déjame decirte que ser esposo, de acuerdo al modelo de Dios, implica amar de manera incondicional. Podrías hacerte una pregunta. Si mi esposa de aquí a mañana tiene alguna enfermedad y queda quizá paralizada de la cintura hacia abajo, ¿seguiría yo amándola? Tiene que ver con la razón, no tiene que ver con sentimientos. La quinta característica es que el esposo, según el modelo de Dios, es compasivo. La Biblia dice, me casaré contigo a precio de cariño. La expresión ragyam o rakham significa afecto, corazón, compasión, misericordia en el hebreo. Así que tiene que ver con el trato. El trato hace la diferencia en una relación. Quien no entiende esto no está capacitado para amar de verdad, para amar verdaderamente. Así que, como la vida constantemente nos está hiriendo, el matrimonio es para que nos sintamos consolados y acogidos, comprendidos y jamás criticados. Eso no quiere decir que la esposa esté de acuerdo con todo lo que vamos a hacer, sino que debemos llegar a un punto en cuestión y analizar las diferencias y finalmente llegar a conclusiones que nos van a servir a ambos. El esposo que realmente ama, según el modelo de Dios, es un esposo acogedor. El que ama comprende que también es otra forma de referirse al amor, es un amor comprensivo. ¿Sabes qué? La sexta característica es que el esposo es fiel. Yo te haré mi esposa y te seré fiel. La fidelidad hoy en día, que es algo que se está perdiendo constantemente a medida que avanza la sociedad, y cada vez se va poniendo esto más color de hormiga, porque es complejo mantener la fidelidad en un mundo donde el común denominador es ser infiel. La Biblia señala que la expresión emuná del hebreo se puede traducir como seguridad, fidelidad, honradez, veracidad, verdad. Quien ama promete ser fiel. No se puede construir una relación de pareja estable sin fidelidad. Así que solo la fidelidad da la seguridad emocional para construir una pareja, un matrimonio y una familia. Y la veracidad es un factor básico en la relación de pareja. No puede haber mentira, engaño. Eso no dignifica la relación. Incluso se opta por ser fiel por sobre nuestras inclinaciones del pecado. Quien codicia no es fiel. Una inadecuada comprensión del concepto de la fidelidad mental quizá nos lleva a un adulterio emocional. Y los efectos también son dramáticos. No se comprenden y son a largo plazo. Así que debemos optar por ser fiel día a día a la persona con la que estamos y con quien nos comprometimos. Y la última característica tiene que ver con que es un ser espiritual. Entonces, dice la Biblia, conocerás al Señor.
La expresión yadá se traduce como conocer, explicar, instruir, declarar, discernir, examinar, hallar, pensar. A Dios no se lo muestra en los conocimientos, sino en las acciones. Lo que significa la bondad de Dios es que muchos hogares quizás se dificultan en entender a Dios como tal. Pero los hijos y las esposas deben ver lo mismo en el esposo. Finalmente, actúa con sabiduría, mostrando que en su vida realmente vive Dios. Y no es así solamente en la iglesia, sino que en todo lugar. La vida religiosa no solamente consiste en los cultos, celebraciones, liturgias, sino que en el día a día, en el vivir cotidiano, tenemos que mostrar esa espiritualidad como esposos. Sin ser espiritual no se puede ser un buen esposo. Así que dentro de estas características, yo quiero invitarte a que tú seas un esposo comprometido, un esposo justo, un esposo legítimo, un esposo amoroso, un esposo compasivo, un esposo fiel, un esposo espiritual. Esa es la norma que se nos coloca a los varones de parte de Dios. ¿Estás dispuesto a seguirla? Es difícil, pero Dios nos va a ayudar. Y si necesitas y quieres esa ayuda, yo te invito a orar para que el Señor nos acompañe. Inclina tu rostro ahí donde estás. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Querido Dios, queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Sabemos que es muy alta la norma para ser un buen esposo. Sabemos que bíblicamente no encontramos otro mejor modelo que tú. Y el desafío es gigante, pero te pedimos que tú nos ayudes a ser diferentes, a ser reales, auténticos y a imitarte en todo momento a ti. Bendice a nuestra esposa, acompaña a nuestras familias y danos la posibilidad de ser los mejores esposos que nuestras esposas podrían llegar a tener. Con gratitud oramos en este momento y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te ayude con ese desafío. Nos vemos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esperamos que el tema de hoy te haya reconfortado y que tu vida esté mucho más cerca del Señor Jesús. Te invito a continuar conociendo el plan de Dios para tu vida, comunicándote con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org para solicitar gratis el curso Enseñanzas de Jesús. En él
encontrarás los preceptos divinos y el poder transformador para ser un discípulo de Jesús. Así, seguiremos esparciendo el Evangelio para acelerar la segunda venida de Cristo. Pide tu curso y sigue siempre en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.